Hola a todos y bienvenidos a este directo. Así que este directo no estaba para nada planeado, pero me pareció bien hacer un pequeño video sobre este tema. Desde hace algunas semanas hay una frase que resuena en mi corazón y esa frase es: liberen a los profetas, liberen a los profetas, liberen a los profetas. Y he orado sobre este tema y me pareció bien hacer un video sobre quizá algunos puntos, tal vez 2 puntos, que vinieron a mi mente cuando oraba sobre este asunto. Así que, liberar a los profetas. Saben, antes de comenzar y hablar de este tema, este video está dirigido a aquellos que tienen sed de una vida profética, que anhelan esa vida donde se ve la unción profética, y a aquellos que incluso están llamados a ser y que son llamados y que son ministerios proféticos. Y por supuesto, aquí hago la distinción entre la unción profética y el oficio de profeta, el ministerio don de profeta. ¿De acuerdo? Este video está dirigido a ambos. Hay una persona que puede tener el don de profecía, que es un don del Espíritu Santo para la iglesia, y no solo para la iglesia, incluso para este mundo. Y el profeta, que es un don del Hijo para la iglesia. La diferencia es que uno es el don del Espíritu Santo, el otro es el don del Hijo. El don del Espíritu Santo es lo que uno hace, es decir, el don de profecía. Y el ministerio de profeta no es lo que hace, sino quién es. Quién es. Y lo que es un don para la iglesia. Y por supuesto el llamado, la vocación es completamente diferente. Por supuesto, alguien que es profeta va a manifestar los dones de profecía, pero alguien que manifiesta el don de profecía no es necesariamente profeta. Esta transmisión en vivo no estaba planeada en absoluto, así que estoy mirando un poco mi pantalla al mismo tiempo, no tuve tiempo de moverla. Hola a Leticia, hola a Kama, hola a Serge, hola a Ivo, hola a todos los que se están conectando. Me gustaría leer un texto en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 8, donde está escrito: los mensajeros regresaron a Ocosías, quien les preguntó ¿por qué han vuelto? Ellos le respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo: vayan, regresen al rey que los envió y anúncienle. Así dice el Señor: ¿es acaso porque no hay Dios en Israel que envías a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por eso, no bajarás del lecho sobre el que te has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías les preguntó qué aspecto tenía el hombre que salió a su encuentro y les dijo esas palabras. Ellos le respondieron: era un hombre con un manto de pelo y un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Entonces Ocosías dijo: es Elías el Tisbita. De hecho, este texto, un saludo a todos los que se conocen: Leonor, Martínez, Saraji, Eveline, Soso, Piegalen, un saludo a cada persona que se conecta. En realidad, este texto es interesante porque aquí vemos que la pregunta será simple. ¿Cómo iba vestido? Ellos van a responder: tenía una vestimenta particular. Era un hombre con ropa de pelo y un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Y Ashasia dice: ok, es Elías el profeta y Elías el Tisbita, porque venía de Tisbe en Galaad. Él dice: es el profeta. Los profetas en la antigua alianza tenían una vestimenta particular. De hecho, incluso cuando miramos la antigua alianza, la ropa tenía algo importante, incluso para los sacerdotes. Pero para los profetas había una vestimenta particular. Se les podía reconocer por su vestimenta que era un profeta. Y hoy, en la nueva alianza, también se puede reconocer a un profeta o a un ministerio profético o a alguien que actúa bajo la unción profética. Se le puede reconocer por la vestidura que lleva, la vestidura espiritual, me refiero. No hablo de una vestimenta física, hablo de una vestimenta espiritual, del manto que lleva. Se habla mucho del manto profético. Se podría profundizar mucho en este tema sobre las vestiduras. Pero sabemos que alguien que ve en el espíritu puede reconocer que hay una unción profética. Hay como un color, hay una vestidura, algo que lleva puesto, que es particular.
Y el objetivo de este video, una vez más, es hablar de liberar a los profetas. Sé que es el Espíritu Santo quien recibí de Dios esta frase de liberar a los profetas. No creo que esa frase me haya sido dirigida a mí, creo que es algo que clama y que es importante para mí hablar de ello en mi canal de YouTube. De hecho, el ministerio profético es importante. También es particular y creo que precisamente porque este ministerio es particular, algunas personas que tienen esa vida del Espíritu en ellas, esa vida profética en ellas, pueden sentirse como prisioneras de donde están y por lo tanto necesitan ser liberadas. Y cuando hablo del ministerio profético, no estoy poniendo, el ministerio profético no es el ministerio más importante de la palabra de Dios. El ministerio más importante, según 1 Corintios 12:28 está escrito, el apóstol Pablo habla y dice, y Dios ha establecido en la iglesia primeramente a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que tienen el don de hacer milagros, después a los que tienen el don de sanar, de ayudar, de administrar, de hablar en diversas lenguas. Así que, según Dios, esta es la jerarquía. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. El apóstol establece el marco, si puedo expresarlo así. El apóstol actúa dentro de ese marco. Es importante entender que el ministerio más importante de los 5 ministerios, Lila Compo, no es el ministerio profético, sino el ministerio apostólico. En segundo lugar, el ministerio profético. Y mi video será corto, pero tenía 2 puntos sobre el hecho de liberar a los profetas. Hay personas que están viendo este video y quizás tú estás viendo este video y te dices, pero yo siento que, y me encuentro con mucha gente en los encuentros cara a cara que hacemos con David, o cuando doy conferencias, cuando me invitan, hay jóvenes que vienen a verme, personas que se acercan a decirme, tengo un llamado profético, pero no entiendo lo que está pasando. No entienden lo que estoy viviendo. Tengo la impresión de estar atravesando un desierto y siento que nadie sabe cómo tratar conmigo. Y es complicado, esas personas viven situaciones difíciles. Y creo que es importante establecer principios bíblicos que van a liberar a los jóvenes ministerios proféticos. Así que veo que hay personas que están escribiendo. Así que hola a cada persona que se conecta. Dicen que el sonido no es muy bueno. Voy a cortar entonces quizá el sonido de la música. Así que creo que ahora va a estar mejor. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Creo que hay un problema con el micrófono, pero de mi lado todo está bien. Pero pienso que era la música que ponía la que causaba el problema. El primer punto que quiero compartir en cuanto a liberar a los profetas es que no pongamos los ministerios proféticos en una caja. No pongamos los ministerios proféticos en una caja. De hecho, lo que noto, y cuando hablo con algunas personas que no están acostumbradas a los pastores, incluso aquellos que de todo corazón quieren ayudar a ciertas personas, pero también necesitan y no necesariamente tienen experiencia en cómo gestionar. Dicen que el sonido está bien, muchas gracias. ¿Cómo gestionar los ministerios proféticos? Y si estás viendo este video, tal vez digas, sí, pero yo no soy pastor, pero quizás puedas sentir una frustración allí donde estás. Y lo que noto, cuidado, no estoy generalizando con lo que digo, pero según mi experiencia y en las conversaciones que he tenido, hay personas que tienen como esa sensibilidad profética, viven ciertas cosas y se sienten como si estuvieran completamente solos. Se sienten como si estuvieran completamente solos viviendo eso, con la impresión de ser extraños. Pero por otro lado, si no lo son, si abandonan ese camino, sienten que se alejan de la vida. Y dicen, siento que fui creado así para actuar de esta manera, en algo que es profético, pero donde estoy no entienden lo que estoy viviendo. Y de hecho, el problema es que intentamos meter el ministerio profético en una caja e intentamos decir, ok, aquí hay una lista de lo que es un profeta, de lo que es la unción profética. Así que hola a todos los que se están conectando. Tina, Cedric, hay gente de Suiza conectándose, Nicole, Monique, María, Manuela, hola a cada uno. Y tratamos de meter el ministerio profético en una caja y decimos, esto es lo que es un ministerio profético. Y tratamos de forzar a las personas a entrar en esa caja diciendo, si has sido llamado a un ministerio profético, tienes que encajar ahí.
Y creo que ese es el peor peligro para un ministerio profético. La mejor manera de matar a jóvenes profetas es obligarlos a entrar en una caja. Y sin embargo, la caja parece bonita diciendo, sí, pero eso es el ministerio profético. Y eso es un peligro. Es un peligro porque imaginemos que tomo un ministerio como el de Ezequiel o Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, y leo su historia y digo, ok, estos son los criterios de lo que es un profeta, basándome, por ejemplo, en Ezequiel y en Jeremías, por ejemplo. Entonces voy a hacer toda una lista. Es un profeta que debe estar junto al pueblo de Dios. Está con el pueblo de Dios. Esto es todo lo que vive, esto es todo lo que atraviesa. Estas son las visiones que recibe, estas son las profecías que recibe. Y esto es lo que es un ministerio profético. Y se puede imponer esto a las personas diciendo, si has sido llamado a un ministerio profético, esto es lo que debes hacer. Pero si tomamos, por ejemplo, a otro profeta como el profeta Daniel, entonces ya no encaja porque Daniel no estaba con el pueblo de Dios. Daniel estaba junto al rey, y su vida era muy diferente a la de los demás. ¿Ven a lo que me refiero? Entonces es importante decirse, ok, pero Daniel no tenía en absoluto el mismo ministerio profético que Ezequiel, y Ezequiel no tenía el mismo ministerio profético que Abdías y pasa, etc. Y cuando leemos todos los libros proféticos, e incluso a veces en las predicaciones que podemos escuchar, se limitan a ciertos libros proféticos, pero hay muchos libros proféticos y nos damos cuenta de que los profetas son todos diferentes. De hecho, si les pregunto quién fue el más grande de los profetas, el más grande de los profetas, Jesús lo va a decir. Él dice que es Juan el Bautista. Jesús dice que Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Y entonces, lo particular de este texto es que Juan el Bautista no profetizó mucho. Juan el Bautista no tenía un ministerio de poder como el profeta Elías. Y entonces, si pensamos en lo que es un ministerio profético e intentamos definirlo, nos preguntamos, ¿será que Juan el Bautista, que Daniel, que Jeremías, que todos esos profetas encajarían en esas categorías? Y al final nos damos cuenta de que no. Intentamos encasillar los ministerios proféticos, ponerlos en compartimentos, y creo que ahí está el peligro. Y creo que lo que debemos hacer es no encasillar los ministerios proféticos, sino que debemos observar su unción profética, o incluso no solo la profética. Esto aplica a los ministerios dones. En general, puede ser una unción apostólica o pastoral, pero aquí estoy hablando de la unción profética. Debemos observar su unción profética y actuar en consecuencia. Creo que los ministerios proféticos, como todos los demás ministerios, son diferentes entre sí. Y el objetivo es ver cómo funcionan y decir, ok, ¿cómo actúa el Espíritu de Dios a través de él? De acuerdo. Dios actúa a través de él, a través de la alabanza. Él tiene una unción profética, pero a través de la alabanza. Ok, él tiene una unción profética, pero está en los negocios. Y luego él está enfocado. Es una unción profética, pero en la enseñanza. Él tiene una unción profética, pero que realmente se manifiesta en el ministerio de poder. Él tiene algo apostólico y profético al mismo tiempo. Y creo que esa es la riqueza de la iglesia, no encasillar a las personas. Y ese es el peligro de encasillar a las personas y decir, ok, veamos lo que Dios hace a través de él e intentemos entender qué estilo de ministerio tiene. Y creo que al hacer esto y al comunicarse con las personas, se asegura un desarrollo espiritual de la persona. Así que, si ese es tu caso, que estás viendo el video y debí haber puesto mi computadora en otro lugar porque al final estoy girando la cabeza hacia las personas que se conectan. Pero creo que es importante que si te sientes identificado con este tema, no intentes meterte en una caja. ¿De acuerdo? Porque la única manera de matar espiritualmente es intentar entrar en una caja. Y cuando hablo de una caja no me refiero a la autoridad, ¿de acuerdo? La autoridad es importante, someterse a las autoridades es importante, ¿de acuerdo? No, estoy cuestionando los fundamentos de la palabra de Dios, ni el respeto a la autoridad en la iglesia y en el lugar donde te encuentras.
¿De acuerdo? Hablo en términos de manifestación y de respetar el lugar donde están. Pero ustedes en su interior aprendan a descubrirse, aprendan cómo la unción de Dios actúa a través de ustedes para comprender bien qué unción profética tienen y en qué, ¿no?, atmósfera esa unción puede manifestarse, en qué atmósfera esa unción puede deleitarse en derramarse y crecer. Es importante. Y creo que la primera manera de liberar esa unción es decir, ok, no me voy a encasillar, no toco el i. No tengo que tratar de decir que porque estoy llamado a ser de cierta manera en cierto momento, entonces debo ser así. No, es más bien lo contrario. Es decir, veo cómo Dios actúa a través de mí y tiendo a notar que tengo más bien este matiz o aquel, este tono o aquel. ¿De acuerdo? Entonces ese era mi primer punto. Mi primer punto sobre liberar a los profetas. Así que no pongamos los ministerios proféticos en una caja. Mi segundo punto, y el último, que me ha estado rondando hoy, les confieso, y por eso lanzo este en vivo así, sin avisar, esta frase se me vino a la mente y es, cuidémonos del espíritu de Saúl. Cuidémonos del espíritu de Saúl. Saben, David era un profeta. El rey David era un profeta, ¿de acuerdo? Es Pedro quien lo menciona, está en Hechos capítulo 2. ¿De acuerdo? Hechos 2, versículo 30, donde dice que David era un profeta, así que es un ministerio profético y hay una historia. Hay una historia que me gustaría contarles que va a respaldar mi punto, y es este pensamiento que tengo en mi mente para ustedes. En 1 Samuel 17, del 37 al 39, está escrito, es cuando Goliat se presenta ante el pueblo de Israel y todos tienen miedo de enfrentarlo, incluso el rey Saúl. Y David quiere ir. Y antes de ir con su onda, con la que había recibido victorias, donde Dios le había dado victorias con la armadura que Dios le había dado, que era con el arma que Dios le había dado, el arma que Dios le había dado era una onda. Y con eso había matado al oso, había matado al león, y Dios lo había equipado de esa manera. Y en un momento dado va a suceder algo antes de que mate a Goliat. Está escrito, David añadió, el Señor que me libró de las garras del león y de las patas del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Él está hablando de Goliat. Y Saúl le dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. En el versículo 38, Saúl hizo que David se pusiera su propia armadura. Le colocó un casco de bronce en la cabeza y lo vistió con una coraza. David se ciñó la espada de Saúl por encima de sus ropas. Intentó caminar porque no lo había probado antes, pero le dijo a Saúl, no puedo caminar con esta armadura y no estoy acostumbrado. Y se la quitó, y se la quitó. De hecho, lo que va a suceder en este texto es que Saúl va a tomar su armadura como rey y se la va a poner a David, que es un profeta, pero David no podrá funcionar con esa armadura. Y él prefirió deshacerse de ella y conservar las armas que Dios le había dado, es decir, la onda con la que Dios había entrenado sus manos para el combate, para poder matar al gigante, ¿de acuerdo? Y es importante entender aquí, ¿por qué Saúl va a hacer eso? ¿Por qué Saúl va a intentar proponerle la armadura? Hay varias verdades en este texto, pero me gustaría compartir una con ustedes. Lo primero que hace Saúl al ponerle su armadura es querer que todos sepan, porque todo Israel tiene miedo, que si David logra matar si David logra matar a Goliat, pues será gracias a la armadura de Saúl. Hubo un momento en que no era simplemente por su protección, sino que también quería asegurarse de que este joven profeta, al que no conocía todavía, no tuviera solo su protección, pero era algo disfrazado para decir, David, si ganas este combate, será gracias a mí, gracias a mi armadura. Entra en la caja, entra en mi manera de funcionar. Y van a intentar meterlo en una caja, van a intentar ponerle una armadura que no es la suya. Y ese es mi primer punto. Él también habla de esto, de decir que no pongamos a los profetas en una caja. Van a intentar darle una armadura diciendo, así es como funciona esto. ¿Quieres matar gigantes? ¿Quieres matar personas? Pues es con esta armadura. Aunque Saúl nunca había matado a un gigante. Y Saúl nunca había matado a un gigante. Pero Saúl va a decir, escucha, ponte mi armadura. Así es como debe hacerse.
Hay jóvenes profetas, así que empiezan y se les da una armadura que no es la suya, y tienen dificultades para avanzar y piensan que ahí es donde está la vida, pero la vida desaparece de ellos. Y entonces su vida espiritual disminuye porque la armadura que llevan puesta no es la armadura que Dios les ha dado. Y David va a hacer algo, va a decir que se va a deshacer de ella. Y mi punto es este: el espíritu de Saúl desea robar la victoria de los jóvenes profetas, ofreciéndoles una protección disfrazada. Porque si David hubiera tomado esa armadura y hubiera ganado la batalla, la victoria también habría pertenecido a Saúl, ya que habría sido gracias a la armadura de Saúl que David habría matado a Goliat. Y creo que en los jóvenes ministerios proféticos hay que protegerse de eso, protegerse de eso. Y aquí me gustaría hablar de 2 puntos. ¿De acuerdo? No he preparado necesariamente notas, solo he escrito algunos versículos, pero lo que quiero decir con esto es que me gustaría mencionar 2 puntos. La primera de las cosas es que Saúl nunca mató a un gigante. Y David, en este texto que es muy conocido, David contra Goliat, David va a matar a Goliat. Y David se convirtió en un matador de gigantes con el arma que Dios le dio. Si Dios te ha ungido con una unción profética, estás llamado al ministerio profético, Dios te ha dado armas. Y tienes que aprender a usar esas armas, ¿de acuerdo? No intentes ponerte la armadura de otra persona. Dios te ha dado armas, afílalas, aprende a matar. David mató al oso, David mató al león, nadie lo vio. Lo hizo en secreto. Y todo ministerio profético, cuando comienza, debe vencer al león y al oso en el lugar secreto. Deben vencer, deben lograr victorias que nadie puede ver. Y eso es como son grados que el joven ministerio profético obtiene en el espíritu respecto al llamado que Dios le da. Eso es importante. Y de hecho, cuando leemos la historia de David, vemos que los valientes guerreros de David, cuando David se convierte en rey, estaban rodeados de cazadores de gigantes. E incluso había hombres que hicieron mucho más que David. David estaba rodeado después de valientes guerreros que eran cazadores de gigantes. Pero Saúl nunca tuvo en su ejército cazadores de gigantes. Mi punto es este: debes ganar y debes matar, debes ganar tu batalla, debes matar a tu gigante con las armas que Dios te da. Y en ese momento, en algún momento, Dios también te rodeará de cazadores de gigantes. Ese era mi primer punto. Y mi segundo punto, cuando hablo del espíritu de Saúl, quiero hacer una distinción aquí entre padre espiritual y el espíritu de Saúl. No quiero que esto se interprete mal. Yo creo en el principio del Padre espiritual, pero creo que hemos puesto muchas cosas ahí en el concepto de Padre espiritual. Y creo que ha habido abusos, ha habido muchos abusos. Y he escrito un plan en YouVersion. Si usas la aplicación de la Biblia, puedes ir a los planes, escribir Padre Espiritual Jeremy Potin o simplemente Jeremy Potin. Verás que tengo mis planes en YouVersion, la aplicación de la Biblia. Tengo un plan que se llama Padre Espiritual, donde hablo de eso, hablo sobre este tema. Y creo que aquí hay un verdadero principio bíblico en la relación entre el Padre Espiritual y el Hijo Espiritual. Pero a veces metemos un poco de todo y cualquier cosa en ese concepto. Es importante, y he escrito que un padre espiritual forma a su hijo en su ministerio. Él forma a su hijo, lo hace crecer para su ministerio. Pero el espíritu de Saúl sacrifica al hijo espiritual por su propio ministerio. No es lo mismo. Alguien que utiliza a los hijos espirituales para aplastarlos, para usarlos en beneficio de su propio ministerio, no es un padre espiritual. ¿De acuerdo? Eso es el espíritu de Saúl. Eso es lo que él quiso hacer al decir. Podríamos hablar de la diferencia entre el espíritu de Saúl y el padre espiritual. Pero lo que quiero decir con esto es que hay algo que debemos entender cuidémonos del espíritu de Saúl. Si tienes una unción profética, si sientes que Dios te llama a ser profeta, cuídate del espíritu de Saúl. Dios te ha dado armas
No intentes ponerte la armadura de otra persona, porque no vas a poder avanzar. David no podía avanzar con esa armadura. No vas a poder avanzar en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. No vas a poder ser ágil en el mundo espiritual. No vas a poder captar lo que sucede en el mundo espiritual porque no estás acostumbrado a llevar esa armadura, porque no te pertenece. Dios te ha equipado de una manera específica y es importante en esta noción de liberar a los profetas, esta frase que tengo en mi mente desde hace varios días. Entender que Dios te ha equipado de una manera particular y debes aceptarlo e ir adelante con lo que Dios te ha dado. Eso es importante. Y decir, ok, y afilar las armas que Dios te da. No lo olvides y quiero insistir en este punto. David, con el arma que Dios le había dado, logró vencer al león, logró vencer a la osa, y fue gracias a esas armas que Dios comenzó a darle como grados espirituales, que un día le permitieron presentarse delante de todos. Así que alguien, un ministerio profético joven, siempre va a comenzar en la sombra, siempre, 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 porque es ahí donde Dios va a trabajar su corazón, es ahí donde Dios lo va a moldear. Como Elías, el tisbita, que viene y da una palabra profética al rey diciendo, no caerá lluvia. ¿Qué sucede después? Dios lo toma y lo envía al arroyo de Kerit, donde nadie lo ve. Y es ahí donde Dios viene a trabajar en él. Ya he hecho un video sobre ese tema. Así que no olviden que no intenten meterse en una caja. Traten de entender la unción que Dios les ha dado y cómo se manifiesta. Y es esa unción que Dios les ha dado y cómo se manifiesta, lo que les permitirá saber qué estilo de ministerio profético Dios les da, ¿yo? Y no al revés. Así es, cómo funciona. Y en segundo lugar, tengan cuidado con aquellos que intentan, que no tienen un corazón de padre espiritual, sino que tratarán de utilizarlos para su propia gloria o para su propio ministerio. Tengan cuidado con eso, protejan sus corazones. Y bueno, podría decir muchas más cosas, pero me gustaría terminar este video aquí. Estoy mirando un poco sus comentarios. Pierre Galán dice, gracias Jeremy, este segundo punto me habla directamente. Amén, gracias. Josette, es cierto, eso es lo que yo viví. Ok, María, es increíble. Ok, veo que esto les llega. Me alegra, estoy viendo si hay otros. Estoy mirando otros comentarios. Gracias, gracias. Saben, solo me gustaría decir que creo que haré otros videos sobre este tema. No quería hacer un video muy largo, pero si este tema les interesa, no duden en hacerme preguntas ahí, no necesariamente en el chat, sino escríbanme en los comentarios, háganme preguntas. Y si les interesa, podría hacer videos sobre este tema. Creo que es el momento y estamos en una temporada especial, lo creo, donde hay una intensificación de la presencia de Dios, del movimiento de Dios. Y creo que es importante entrar plenamente en lo que Dios nos llama a hacer y a hacer. Así que liberen los ministerios proféticos. Dios lo necesita. Un profeta es un portavoz de Dios. Y es importante entrar plenamente en lo que Dios te llama a hacer, a hacer, y que seas poderosamente bendecido. No dudes, una vez más, en descubrir todos mis recursos en mi sitio web jeremypotin.com. Tengo algunos libros aquí, tengo el libro Parábolas Nocturnas, sobre cómo interpretar los sueños. También es algo profético, que Dios nos hable a través de los sueños y que profeticemos incluso a partir de nuestros sueños. En mi libro explico cómo ser como Daniel y José para quienes nos rodean. Puedes descargar los 3 primeros capítulos de este libro en mi sitio web jeremypotin.com en la descripción del video. El libro Desafío Sanidad, que hice con mi amigo David Terry, sobre 21 días para ver tus primeras sanidades. Así que el enlace también está en la descripción del video en mi sitio web jeremypotin.com. Y mi último libro que ha salido, que se llama Combate Espiritual, las 25 verdades más importantes sobre la guerra espiritual. Realmente es cómo discernir las estrategias del diablo, cómo luchar contra las potestades de las tinieblas, cómo destruir las fortalezas espirituales, cómo protegerte de los ataques demoníacos, cómo crecer en el discernimiento de los espíritus. Explico todo eso ahí dentro. Las primeras 60 páginas, creo que hay 67 páginas gratuitas,
Pueden descargarlas en mi sitio web jeremypothing.com. Tienen las primeras 60. Eso representa menos de un tercio del libro, pero ahí tienen unas 60 páginas que podrán leer y descubrir gratuitamente. El libro también se encuentra en mi sitio web jeremypothing.com. Creo que realmente les va a bendecir. Dicho esto, no duden en escribirme en los comentarios si hay temas que les llamen la atención. Me tomaré el tiempo de leerlos y quizás haga videos sobre algunas de sus preguntas. Gracias a cada persona que se conectó. Gracias Manuela, gracias Franz, María, Inesa, Babde, 2622. Bueno, está Christine, María, Nicole, Marie. Entonces, Manuela, Michelle, Sofía, Cedric, Alice. Son poderosamente bendecidos. Y bueno, les digo hasta muy pronto en un próximo en vivo. Sean bendecidos.